Muy buenas estudiantes. El día de hoy vamos a estudiar las estructuras de selección. Hasta el momento nosotros hemos hecho ejercicios en donde todas las líneas de código que se escriben en el programa, todas se ejecutan. Eso es porque son programas incondicionales en donde están diseñados, desarrollados de tal manera que deseamos que todas las instrucciones eh, o que el programa evalúe todas las instrucciones. Pero hay programas en los que no todas las instrucciones serán ejecutadas o programas en los que llegará un punto en que se debe tomar una decisión acerca de qué instrucciones ejecutar y qué instrucciones no ejecutar. Ello lo vamos a hacer por medio de estructuras de selección. Hoy vamos a ver la estructura de selección simple if. ¿Okay? Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Proyecto Java. Le vamos a colocar a ese proyecto condición simple o selección simple. Y planteemos un caso que lo vamos a ir evolucionando. Digamos que queremos hacer, vamos a quitar como siempre la parte de comentarios para aumentar el espacio que podamos tener. Y como vamos a hacer, vamos a pedir ingreso de números, pues vamos a importar java.util.scanner. ¿Okay? Vamos a definir una variable, un número, y vamos a decir que en el número, bueno, primero vamos a definir el objeto con el cual vamos a leer. Entonces, voy a decir que scanner leer igual a new scanner system.in y vamos a definir ¿ok? Vamos a comenzar con un programa incondicional como lo hemos hecho hasta el momento. Vamos a definir un lector de datos, vamos a leer un número y vamos a hacer que nuestro programa nos muestre la raíz cuadrada de dicho número. No. 25. La raíz cuadrada
del número 25 es 5, ¿verdad? Ahí también, ahí, bueno, creo que para hacer más, fíjese, los mensajes parece que no tuvieran mucho significado, pero si ustedes se fijaron, el programa estaba ejecutando y no nos habíamos dado cuenta, o nosotros porque lo escribimos sabemos qué había que hacer, pero el usuario probablemente, cuando nosotros escribimos, tenemos que, los mensajes sirven para decirle al usuario qué es lo que tiene que hacer. Entonces vamos a modificar nuestro programa para ser más específico. System.out.print, line of print, ingrese un número. Después entonces ahora sí leemos el número y decimos que la raíz cuadrada del número, vamos a ver cómo funciona. Ahí ya me está pidiendo que ingrese un número. ¿Okay? Yo ingreso el número al 25, no, ingresamos el número 36 y ya me dice que la raíz cuadrada del número 36 es 6. Ahora bien, ¿cuál es el problema con este programa escrito de esta manera como está escrito? Bueno, el problema es que no todos los números tienen raíz cuadrada, ¿sí? Solo los números positivos. ¿Y qué pasa si yo ingreso un número que es negativo? Por ejemplo, ingreso el menos 25, ¿ok? El menos 25 es un número que no puede tener raíz cuadrada porque no existen dos números que multiplicados por sí, o no existe, perdón, un número que multiplicado dos veces de menos 25. Entonces, ¿cuál es el problema? Que como no puede calcularlo, ahí nos dice que la raíz cuadrada del número 25 es n a n. Entonces, si nosotros no queremos que nos muestre ese mensaje, sino que queremos realmente que nos diga que el número negativo no tiene una raíz cuadrada, nosotros podemos condicionar, yo puedo decir, las condiciones simples se hacen con el operador if. Y dentro de los paréntesis nosotros vamos a establecer la condición. El if nos permite seleccionar, nos permite evaluar una condición y realizar uno de dos posibles acciones. Ejecutar una sentencia en caso de que esa condición sea verdadera, o ejecutar otra sentencia o otro bloque de sentencias en caso de que sea falsa. ¿Sí? Entonces, una condición nosotros sabemos que es de lenguajes anteriores, que es básicamente el resultado de evaluar la relación existente entre dos elementos relacionados a través de un operador relacional o vinculados a través de un operador relacional. No los operadores relacionales igual, mayor, menor, menor o igual, los que hemos conocido en cualquier otro lenguaje. ¿Okay? Entonces, en este caso yo voy a preguntar. Yo sé que los números negativos no tienen raíz cuadrada, entonces esta operación debe de ocurrir solo en caso de que el número ingresado sea mayor que 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, si el número ingresado es mayor que 0, yo quiero que se ejecute esta sentencia. De lo contrario, o sea, cuando el número no sea mayor que 0, yo quiero que se ejecute una segunda sentencia. Y en donde yo puedo decir el número coloco la variable, no tiene raíz cuadrada. ¿Okay? Entonces, vamos a ver qué diferencia ocurre ahora. Vamos primero a ingresar un número que sí tiene raíz cuadrada. ¿Sí? Vamos a ingresar, digamos, el 49.
Ahí me dice que la raíz cuadrada del número 49 es 7. Pues ya vemos nosotros que 7 por 7 da 49. Entonces, lo que ocurrió fue que se cumplió esta condición porque el número ingresado sí fue mayor que 0, entonces por lo tanto sí se cumplió esta condición. Ahora, vamos a ver qué ocurre si yo vuelvo a ejecutar el programa y en este caso ingreso un número que no sea mayor que 0, o sea, un número negativo. Digamos que en este caso ingreso el menos 25. ¿Ok? Vean, entonces ya ahora, como esta condición fue falsa, esta condición no se cumplió, ¿sí? Entonces, esta sentencia no se ejecutó, sino que en lugar de ella se ejecutó esta sentencia. Entonces, esta es una condición o de selección, una selección simple, en donde yo decido que hay un punto en mi programa en donde yo quiero que o se ejecute un bloque de programación, en este caso es una sola sentencia. Si mi programa condiciona una sola sentencia, yo no tengo que escribir ningún delimitador de bloque, pero si la sentencia tiene que evaluar más de una sentencia, entonces sí yo tendría que escribir un bloque. Por ejemplo, digamos que yo quiero aquí definir int raíz. Si yo, digamos, en lugar de calcular directamente deseo calcularlo primero en una variable y ok, ok, este tiene que ser double la raíz, ¿verdad? Porque las raíces no necesariamente van a ser enteras, ok, entonces okay. Ahora aquí ya se me está presentando un problema, mire, y es el hecho de que este else no es reconocido porque como yo tengo, después del if, tengo dos sentencias, entonces el, uh, el compilador entiende que esa sentencia if termina en este punto y en medio del if, en medio del if y el else hay más de dos sentencias. Entonces, para que el compilador entienda que esas sentencias forman un bloque, o sea, que debe de considerarlas como un solo elemento, aunque sea, yo lo que tengo que hacer es colocar un delimitador de bloque. ¿Sí? Que en este caso, en este lenguaje, son las llaves. Entonces aquí yo ya le estoy diciendo, ¿verdad? Que si se cumple esta condición, entonces tiene que ejecutar este bloque de sentencias, que en este caso está formada uh, por dos sentencias. Vamos a probarlo. Aquí me pide que ingrese un número. Ahí está. Entonces se cumplió la condición, por lo tanto se calculó la raíz cuadrada de ese número y eh, se mostró. Vamos a ver. En en el interior de un if puede ir una condición simple o compuesta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo puedo colocar dos condiciones relacionadas con un operador AND, con un operador OR o con un operador NOT. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora veamos los tipos de elementos que pueden estar relacionados en una condición. Aquí tenemos una condición entre un número
y una constante, pero no necesariamente solo entre un número y una constante. Yo puedo también establecer la relación entre eh, el resultado de una operación y una constante. O sea, veamos otro ejemplo. Vamos a ver que también quiero condicionar si ese número es un número par o es un número impar. Bueno, entonces yo puedo, vamos a cambiar aquí el print line para que no me aparezcan en la misma línea. Vamos a cambiar aquí print line para que no aparezcan en la misma línea. Digamos que yo quiero condicionar, quiero saber si el número ingresado es par o es impar. Bueno, entonces yo puedo escribir if, ya aprendimos nosotros a utilizar la operación módulo, ¿verdad? Módulo obtiene el residuo de dividir dos números y para saber si un número es par o impar, lo que tengo que hacer es dividirlo entre dos y si el resultado de esa división me genera un residuo cero, entonces quiere decir que es un número par y si me devuelve un residuo diferente de cero, quiere decir que es un número impar. Entonces, yo podría hacer el cálculo, así como lo hice aquí, ¿verdad? Hacer el cálculo y después la condicional, pero también podría hacer directamente el cálculo dentro de la condición. Yo podría decir if número módulo 2, esa sería la primera parte, luego el condicional, el operador relacional, que es igual, el operador relacional es un doble igual, entonces le pregunto si es igual a 0, entonces yo quiero que imprima system.out.println el número es un número par. De lo contrario, el número es un número impar. ¿Okay? Vamos a compilarlo, vamos a ejecutarlo para ver cómo funciona. Ahí me pide que ingrese un número. Vamos a ingresar, digamos, el número 36. Bueno, aquí me calcula el cálculo anterior, me dice que la raíz cuadrada de 36 es 6 y me dice que el número 36 es un número par. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros hicimos el cálculo, o cuando el programa hace el cálculo de dividir 9 entre 2, el residuo de esta operación, que es lo que calcula el módulo, le da como valor 0, porque 36 entre 2 es igual a 18 y el residuo de eso es 0. Pero veamos ahora, cambiemos el número. Okay, aquí cambiemos el número, digamos, a 49. Ahí me dice, la raíz es 7 y el número 49 es un número impar. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se realizó esta operación, el resultado de esta operación dio un valor de 1, porque 49 dividido entre 2 me da 24, pero 24 por 2 son 48. De 49 da un residuo de 1. Entonces, no se cumple, esta condición no se cumple y por lo tanto, esta sentencia no se va a ejecutar, sino que la que se va a ejecutar es la sentencia, entonces, donde se nos dice que el, eh, el número es impar. Ahora, también puede ser una condición no necesariamente tiene que ir una constante en una condición. Yo puedo hacer
la condición entre dos números. Cambiemos acá, digamos, eh, digamos número y agreguemos un segundo. Vamos a hacer una división. ¿Ok? Una división. O una resta vamos a hacer. Digamos, estamos trabajando con números eh, system.out.println. Ingrese el número a restar del primero. Ingrese, para ser más específico, ingrese la cantidad que desea restar. Y digamos que yo deseo que la, que la resta entre los dos números, que siempre se reste el número mayor del número menor, por decir un ejemplo. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, y vamos a verlo, si no lo condiciono primero. Veamos system.out.print, .print la diferencia entre número y resta. Eh, ok. Entonces compilémoslo. Si me estoy tirando un error, no lo vamos a ver. Cuando me dice que es cierto, no he leído resta. Mira, aquí me está diciendo el error es que el resta no lo he inicializado, ¿verdad? Es porque no lo hemos leído. Entonces, vamos a hacer el cambio. Es importante que esos mensajes que yo aquí no me había fijado, ¿verdad? Pero acá podemos revisar y me dice que la variable resta no ha sido inicializada. Ya sabemos que cuando una variable no está inicializada no puede ser utilizada en una operación, ¿verdad? En este caso, yo tendría que inicializarla o con un valor o, como en el caso del número, leerla de parte del usuario, ¿verdad? Entonces, resta va a ser igual a leer punto next int. ¿Ok? Ok, y ahora se quitó el error. Vamos a compilar. ¿Ok? Digamos que ingreso el número 25. No sé por qué siempre estoy aquí. 25.
el número que desee restar, digamos que le deseo restar a ese 25, le deseo restar 16. Me hace los cálculos que ya tenía, ¿verdad? ¿Cuál es su raíz cuadrada? Me dice que 25 es un número impar y me dice que la diferencia entre 25 y 16 es 9. Pero digamos que nosotros queremos aquí establecer la condición, aquella que se nos enseñó cuando veíamos los números naturales, que un número mayor no puede ser restado de un número menor. Por ejemplo, en números naturales, cuando no estamos viendo los enteros en general, ¿verdad? ¿No? Yo no puedo restar 10 menos 15. Nosotros cuando ya vemos todo el espectro, todos los números enteros, ¿sí? Podemos ver que 10 menos 15 da menos 5. Pero cuando estamos viendo los números naturales, nosotros sabemos que 10, cuando nos enseñan en primer grado, si yo tengo 10 manzanas y me quitan 15, nosotros sabemos que esa resta no se puede hacer. Entonces, digamos que queremos hacer esa condicional. Bueno, entonces, ya en ese caso no iría una condición entre, entre una variable y una constante, sino que tendría que ir una condición entre dos variables. Vamos a ver, ¿qué puedo decir? Y número es mayor que resta, entonces que hagan la operación que estuvimos desarrollando. De lo contrario, la operación no se puede realizar. Porque no podemos restar un número mayor de un número menor. Entonces vamos a ver. Vean aquí, ya la relación, a diferencia de las relaciones anteriores, que era entre un número o el resultado de una operación y una constante. Acá ya estamos estableciendo la relación entre entre dos variables, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Me pide que ingrese el número, digamos que ingreso yo 16 y que el número que deseo restar es 20. Entonces ahí me dice que 16 la raíz cuadrada es 4, que es un número par, y me dice que la operación no se puede realizar. ¿Por qué? Bueno, porque el número es 16 y resta es 20, entonces el número no es mayor que 20, entonces por lo tanto esta condición es falsa. Esta sentencia no se va a ejecutar, sino que se va a ejecutar la sentencia que va en el else. Entonces en ese caso, eh, la, la operación no se puede realizar. Bien, entonces en este primer ejercicio de condicionales nos vamos a quedar por ahí. Vamos a hacer otro ejercicio más adelante con, eh, con otra operación de condicional para que podamos evaluarlo. Nos vemos en el siguiente video.